Bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar el desarrollo de la presente audiencia, siendo las 9:11 del día 13 de enero del año 2023. Presente el juez de la causa, Lidman Ramírez Delgado, juez del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Tiene desarrollar la diligencia programada para el día de hoy. El expediente 45 del año 2005, imputado Alberto Fujimori. Bien, vamos a acreditar a las partes presentes. Ministerio Público, acreditación. Adelante. Buenos días con todos los presentes. Buenos días, señor magistrado. Suscrito César Javier Mesa Correa, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial, especializada en delitos de derechos humanos, interculturalidad y terrorismo. Con los datos señalados y que obran en el expediente judicial 45-2005. Bien, esa técnica del imputado, su acreditación. Muy buenos días, señor magistrado, señor juez penal supraprovincial. Buenos días, señor representante del Ministerio Público, demás partes procesales. El suscrito se identifica como Helio Fernando Riera Garro, identificado con DNI 41 68 51 60, registro CAL 53 201, casilla SINOE 66 312. Correo electrónico estudio helio.riera.garro@gmail. Teléfono celular 967-302-680. Y en esta oportunidad acudo como defensa técnica del señor Alberto Fujimori, quien se encuentra aquí presente. Y antes de darle el uso de la palabra para que pueda identificarse, su señoría, me acompaña como abogada coadyuvante la doctora. ¿Qué tal? Buen día. Natalie Violeta Santillán Romero, con registro CAL 8515. Muchas gracias, su señoría. Procedo a entregarle el equipo al señor Fujimori, al señor presidente Fujimori, para que pueda brindar los datos de identificación. Muchas gracias. Correcto. Un momento, por favor. Un momentito, por favor. Vamos a acreditar al doctor Ney Tito. Doctor, adelante. Buenos días, señor juez, a los presentes. Mi nombre es Ney Tito Acaya, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estando presente el abogado de elección del investigado, señor juez, solicito autorización para poder retirarme de la plataforma, señor juez. Correcto, doctor. Se le agradece su presencia. Pues, si lo requiere, retírese la sala. Gracias. Bien, ahora vamos a acreditar al imputado. Señale Gracias, señor juez. su nombre, su DNI, por favor. Disculpe, su señoría, omití, disculpe usted, se encuentra también como abogado coadyuvante, antes de darle, señor, el doctor. Percy Alexander Sempen Cáceres, con CAL 61198. Muchas gracias, su señoría. Se apersonará en este momento el señor presidente Alberto Fujimori. Muy buenos días, señor juez. Mi nombre es Alberto Fujimori, con DNI 1055-3955. Correcto. Bien. Sus demás datos ya los vamos a solicitar. Un momento. Bien, entonces, tenemos la diligencia, se trata de una declaración indagatoria, en el caso ordenado por la Sala Superior, respecto a la lesión de
la extradición número 221-21, caso Fujimori. Y esto es requerido, esta indagación, por la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile, a fin de que el señor Alberto Fujimori se pronuncie respecto a los hechos que son materia de esta ampliación indagatoria. Bien, ¿alguna objeción para instalar la presente audiencia, señor fiscal? Señor magistrado, solamente solicitarle respetuosamente pueda disponer a quien esté apoyando como especialista de audiencias, me pueda permitir el acceso de otro dispositivo. Estoy tratando de conectarme por medio de la computadora que utilizo aquí en el despacho para mayor comodidad y desarrollo de la diligencia. Correcto. Adelante, puede disponer de otro medio. Bien, la defensa técnica, ¿alguna objeción para instalar la presente audiencia? Su señoría, nosotros no tenemos ninguna objeción y estaremos a la espera del pliego interrogatorio correspondiente del Ministerio Público a fin de que pueda ser absuelto en su totalidad. Muchas gracias. Correcto. Bien, entonces, no habiendo ninguna objeción, damos por válidamente instalada la presente diligencia. Bien, señor fiscal, ¿procedemos o se va? Parece que señaló que se va a conectar a otro dispositivo. Sí, señor magistrado, estoy a la espera de que puedan aceptarme. En todo caso, le pido un breve término para poder desenlazarme de aquí y poder estar presente en otro dispositivo. Este que estoy usando solamente es para poder tener la ayuda de la cámara. Ya, correcto. Entonces, suspendemos por 2 minutos la presente diligencia para que el señor fiscal se conecte a otro dispositivo que ha requerido para una mejor forma de llevar esa diligencia. 2 minutos, suspendemos. Son 9:19. Adelante, señor fiscal. Señor fiscal, estamos listos ya para reiniciar la audiencia. Magistrado, estamos dentro y la espera de poder enlazar conexión a través de esta computadora. No se logra establecer debidamente la conexión. Lo muestro a la vista. Dígame, pero nosotros sí lo escuchamos. ¿Cuál es que tenemos? ¿Qué es lo que requiere? Nosotros sí lo escuchamos. ¿Qué es lo que requiere en sí? ¿Se le escucha bien para esta audiencia? Sí, lo que requiero es poder conectarme desde esta computadora. No lo escucho yo con tanta claridad. Lo escucho, sí, lo escucho con esfuerzo, muy, muy bajo. Correcto. Pero ¿y a la defensa técnica lo escucha bien? A las demás partes que se han Su señoría, acreditado. nosotros escuchamos perfectamente al señor fiscal y estamos a la espera de su pliego interrogatorio. Muchas gracias, muy amable. Señor fiscal, pero le pregunto, señor fiscal, ¿a las demás partes sí lo escucha bien o solo es a mí que no me escucha bien? No, en general, los escucho sí, pero los escucho bajo, es lo que estoy tratando de... Ya, pero y en ya todo caso están sí, haciendo disculpe. todos los... Perdón, le corté lo que usted me estaba diciendo. A ver, trate de enlazarse pues, con el dispositivo, a ver. Claro, Pero vamos a suspender un claro, minuto, vamos a... si agotando este último esfuerzo, 2 minutos no se logra, voy a tener que participar desde este dispositivo. Correcto. Bien. Entonces esperamos. Muy bien. Gracias, señor magistrado. Bien, señor fiscal. Muy bien, señor magistrado.
agotados los intentos, bueno, no ha sido posible establecer la conexión a través de una computadora. Sin embargo, en aras de no dilatar la diligencia, se va a hacer el esfuerzo de poder llevar a cabo la misma a través de este dispositivo. Con las dificultades de repente que pueden haber, pero si usted me escucha, yo voy a hacer el esfuerzo de poder escuchar también todo lo que usted me indique, ¿no? Claro, pero hay que dejar claro, señor fiscal, que ya esto ha sido notificado con debida antelación para que tenga todos los medios disponibles para llevar debidamente esta diligencia. Entonces vamos a llevar a cabo la diligencia. Bien, entonces retomamos la presente audiencia, 9:40 de la mañana. Bien, y vamos a proceder a la diligencia de señalada, ordenada por la Sala Superior, declaración indagatoria del ciudadano o imputado Alberto Fujimori Fujimori. Bien, para efectos del registro, vamos nuevamente a solicitar, señor Fujimori, por favor, vamos a iniciar la diligencia, señale su nombre, Buenos su días. DNI. Mi nombre es Alberto Fujimori Fujimori, DNI 1055-3955. Correcto. ¿Es casado, conviviente, soltero? Divorciado. Correcto. ¿Número de hijos? 4. ¿Percibe alguna remuneración del sector público o privado actualmente? Percibo una pensión de jubilación de la Universidad Agraria. Correcto. Y para efecto de registro, actualmente, ¿cuál es su domicilio o en dónde pernocta? En el establecimiento penal Barbadillo, en distrito de Ate. Correcto. Bien, entonces, la imputación, los hechos ya han sido debidamente también, al menos, debidamente notificadas a las partes. Entonces, ya previamente se le ha notificado a la defensa técnica y tiene conocimiento, ¿no? Vamos a iniciar. Para que diga, señor Alberto Fujimori Fujimori, ¿usted en qué periodo o periodos ha sido presidente de la República en el Perú? Yo he sido presidente de la República en un primer periodo del 28 de julio de 1990 hasta el 27 de julio de 1995 y en un segundo periodo del 28 de julio de 1995 hasta el 28 de julio del 2000 y posteriormente tuve una permanencia de aproximadamente 3 meses. Correcto. Bien, de acuerdo a los hechos que se le imputan en esta, como ya se le señalé, se le ha notificado, obviamente. Sin embargo, hay una parte que le voy a leer para que usted haga los descargos respectivos. Dice, se le imputa al señor Alberto Fujimori Fujimori, que en su condición de expresidente de la República, ha denominado Gobierno de Reconstrucción Nacional y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas Policiales del Perú, haber ordenado la planificación y ejecución de un plan para asesinar a dirigentes e integrantes de Sendero Luminoso, sucesos acontecidos en el establecimiento penal o penitenciario de régimen cerrado, especial Miguel Castro Castro, entre el 6 al 10 de mayo de 1992, para lo cual su persona, como parte de su estrategia integral contra el terrorismo,
y que anunciara después del denominado autogolpe de Estado de fecha 5 de abril de 1992, dictó el decreto ley número 25421 de fecha 6 de abril de 1992, declarando en estado de reorganización al Instituto Nacional Penitenciario, encargándose al Ministerio del Interior para que a través de la Policía Nacional del Perú asuma a nivel nacional el control de la seguridad interna y externa de los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas, así como la administración, para lo cual el Ministerio del Interior efectuaría las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Justicia, dejando en suspenso el capítulo tercero del título cuarto del Código de Ejecución Penal, aprobado por el Decreto Legislativo número 654, sobre régimen de seguridad de los establecimientos penitenciarios, así como todas aquellas disposiciones que se opongan al mencionado decreto ley, con el fin de llevar a cabo el acotado plan de aniquilamiento. ¿Qué tiene que decir respecto a esa una parte de los hechos que se le imputa? Adelante. Señor juez, quisiera, si me lo permite, dar el contexto en que se encontraba la situación del país. A nivel nacional, prácticamente 3/4 partes del territorio nacional estaba amenazado por estos grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Ya había habido 22.000 muertos, apagones, coches bombas, asesinatos selectivos, torres, puentes derivadas, etcétera, etcétera. Y los penales estaban en un descontrol total y con una atención deficiente. No solamente deficiente en cuanto a seguridad, sino en cuanto a atención primaria como alimentación y salud. Y entonces, en esas circunstancias, mi gobierno, a través del Ministerio de Justicia, bajo el mando del doctor Fernando Santa Vega Gadea, establece una política penitenciaria de construir y remodelar 22 penales, incluidos los penales que estaban en total desorden en Lima. Y llegando al penal Castro Castro, habían 2 pabellones controlados por los terroristas. Uno era pabellón de hombres y otro era pabellón de mujeres. Ningún miembro de seguridad del INPE podía ingresar por razones de control a esos pabellones. Eso supuestamente porque hubo un acuerdo con alguna autoridad. Y entonces, mi gobierno, para establecer el orden, la autoridad en los penales y en particular en Castro Castro, decide hacer el traslado de las detenidas mujeres al penal de Santa Mónica y de Santa Mónica llevarlas a un penal que se construía con rapidez y que actualmente se llama el anexo de Chorrillos. Pues bien, entonces se dispone esta operación de mudanza y en lo que se me imputa de haber ordenado el asesinato, yo niego tajantemente que hubo tal orden o tal disposición. Correcto. También para que diga, dentro de la imputación, también se señala
que habría aprobado la estrategia diseñada por el ejército peruano para la lucha antisubversiva, disponiendo su ejecución y que esta política de Estado, que expusiera públicamente en múltiples oportunidades, era eliminar a los terroristas y su veneno. Niego tajantemente Un momentito, señor Fujimori, le vamos a dar la oportunidad para que haga descargo. Le estoy haciendo la pregunta. Un momentito, no. Entonces, que se elaboraron para ello manuales sobre lucha antisubversiva que se llevaría a cabo, uno de los cuales se le hizo llegar a usted en su calidad de presidente. ¿Qué tiene que decir respecto a ello? Niego tajantemente tal plan de aniquilamiento y más bien, y que se puede ver con resultados, es que yo dispongo que las fuerzas, los elementos de las Fuerzas Armadas trabajen, se acerquen y se ganen la confianza de la población. Ejemplo de ello es que me hago presente en cuanto pueblos jóvenes y provincias del Perú podría hacerlo. Y entonces la Fuerza Armada ingresa para hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Al mismo tiempo, eso permite escuchar y hacer seguimiento para la detención posterior. Yo le digo, señor juez, que hubo una política de lucha contra el terrorismo. Y si usted me lo permite, le detallo en qué consistió esta política de pacificación. Se da la ley de arrepentimiento, precisamente para detener a aquellos que estaban comprometidos con el terrorismo. Y esta ley es el 25499 de fecha 12 de mayo de 1992, que da un resultado sorprendente, así como hoy es la ley de, ¿cómo se llama esta? Lo que actualmente es la ley de colaboración eficaz, algo parecido. Por primera vez se da la ley de arrepentimiento para los terroristas con el derecho de remisión de la probable pena y en caso de mandos medios o mandos altos, incluso se le exiliaba en los países nórdicos, en particular en Suecia. Este trabajo de los militares, conjuntamente con la población, es un segundo aspecto. La política penitenciaria de construcción de 22 penales, el apoyo a la DINCOTE para hacer seguimiento, vigilancia y detención y presentación ante la prensa es una prueba concreta. En más o menos 6 meses, de lo que yo puedo dar como cifras, 2.400 personas detenidas. ¿Por qué tendríamos que hacer este tipo de operaciones con que se me imputa y a lo que yo me niego tajantemente? Hubo toda una política de pacificación respetando los derechos humanos y en casos extremos se dio la pena de cadena perpetua por primera vez a los mandos principales de ambos grupos terroristas. De manera que hubo pues más bien una política de pacificación de respeto total a los derechos humanos. Yo niego tajantemente esa imputación, señor.
Bien, para que diga también de las acciones de los hechos que se le imputa y de las acciones que usted también ha detallado, también se le imputa que usted, en su calidad de presidente de la República ese entonces, habría monitoreado permanentemente el desarrollo del operativo y supervisado personalmente desde un helicóptero de la Policía Nacional del Perú el desarrollo y avance del operativo en el penal Miguel Castro Castro entre el 6 al 10 de mayo de 1992, y que por la forma como se desarrolló el operativo y el resultado del mismo, se advierte que su persona, en su condición de presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, no habría impartido instrucciones precisas destinadas a defender y garantizar la vida de los internos. Por el contrario, presuntamente habría ordenado la ejecución de acciones destinadas a conculcarlas, permitiendo además la impunidad de este crimen dada su participación en el mismo, y corroborándose con una resolución suprema número 490-A-IN/DM de fecha 14 de mayo de 1992, con la cual felicita al personal de la Policía Nacional de Perú que intervino en el restablecimiento del orden y el principio de autoridad en el penal Miguel Castro Castro. ¿Qué tiene que decir respecto a esa imputación? Señor juez, a raíz de mis enfermedades, entre ellas cardíaca y últimamente la fibrosis, yo deseo que esto no quede de ninguna manera sin aclarar. Tengo el deber de aclarar todos los hechos y establecer que no he tenido absolutamente ninguna responsabilidad en estos imputaciones de aniquilamiento o de asesinato. Efectivamente, yo como presidente de la República y a través del Consejo de Ministros se establece todo este plan, esta política de pacificación, y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, superviso, pero no ejecuto, mucho menos en los pasos, en los detalles de la operación, porque el presidente no tiene esa atribución y tampoco tiene esa capacidad para hacer tal operativo. Entonces, la operación se realiza a través de la Policía Nacional para hacer esta operación de mudanza de las detenidas mujeres. La felicitación a la labor de la policía es porque se logra controlar ambos pabellones. Entre ambos pabellones, sorprendentemente, había un túnel que se descubrió en el momento de la operación y creo que fue una de las causas de estas 34 muertes habidas. Pero fue un motín, un enfrentamiento, estuvieron armados y lógicamente la policía en su rol también se defendió. Esta felicitación de la labor policial no es por supuestas ejecuciones y menos ordenadas por mí, sino porque lograron controlar, respetando, repito, derechos humanos y hacer la operación.
Bien, vamos a pasar a las preguntas por parte del representante del Ministerio Público. Adelante, señor fiscal. Gracias, señor magistrado. Respecto a las imputaciones que se han realizado sobre el señor Alberto Fujimori, usted ha contextualizado un poco más sobre esta, ¿no? Y en ese sentido, son puntuales las preguntas que se van a formular para que pueda aclarar un poco los puntos que son importantes. Muy bien. ¿Cuáles eran sus funciones, señor Alberto Fujimori, como jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales en el año 1992? Señor juez, señor fiscal, era presidente de la República, una situación sumamente grave para el país, y como presidente de la República yo tenía esta facultad de establecer política de Estado, dar directivas, pero de ninguna manera lo que da a entender el señor fiscal de ejecución de operaciones policiales o militares. No me correspondía eso. No era mi función tampoco. Muy bien. Tomando en cuenta su respuesta, ¿cuáles eran específicamente las políticas de Estado que usted habría tomado en el año 1992 en calidad de jefe de Fuerzas Armadas y Policiales? Señor juez, disculpe, formulo oposición porque la pregunta es muy genérica. La cantidad de políticas públicas son innumerables. Tendría que ser en función al contexto realizado, es decir, a la acusación. No sé si podría clarificarse la pregunta, por favor. Gracias. Correcto, vamos a declarar fundada la objeción en el sentido de que el señor fiscal precise, dado que las funciones de presidente de la República son amplias, por favor, síñase al hecho imputado, para que sean preguntas más precisas. Adelante, señor fiscal. Reformule la pregunta. Muy bien, señor juez, para formular esta pregunta, toma en cuenta la respuesta que ha brindado hace un momento el señor Alberto Fujimori, y respecto a las acciones que se habrían tomado en el contexto de una lucha contra el terrorismo en el año 1992, en ese contexto específicamente, ¿cuáles fueron las políticas adoptadas por por usted, señor Alberto Fujimori? Pues, señor fiscal, lo he manifestado al comienzo de esta exposición. Una de ellas fue apoyar decididamente la labor de la Dirección Nacional de Lucha contra el Terrorismo, y en ese organismo al llamado Grupo GEIN. Repito también que hubo una política penitenciaria. Castro, el Lurigancho y en general los penales, hacinados, desordenados, desatendidos, fueron renovados y mejorada su atención. Hubo
legislación, en particular resalto, repito, la ley de arrepentimiento, decreto ley 25499, procesos con cadena perpetua, y este acercamiento, porque hubo un distanciamiento evidente en los años anteriores, un acercamiento de militares y policía hacia la población. La población se hizo aliada. Esa fue, por ejemplo, una política importante, que la población sea aliada de la autoridad y no enemiga. Fue un cambio radical de política. Y para ganarse esa confianza de la población, menos pues se va a herir o a aniquilar a los pobladores. Por eso yo niego tajantemente, señor juez, señor fiscal, estas imputaciones, que dicho sea de paso, tampoco hay absolutamente ninguna prueba. Muy bien, señor Alberto Fujimori. Indique si para la elaboración y estructuración del plan de acciones que se tomaron en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, usted tuvo conocimiento sobre aquello. Efectivamente, conocía las condiciones en que se desenvolvía el penal. INPE no controlaba el interior de los penales. El penal de los senderistas era controlado por ellos. Nadie ingresaba, señor fiscal, señor juez, a estos pabellones, ni de las mujeres ni de los varones. Igual ocurría con el pabellón del MRTA. Eso lo recibí así en mi gobierno. Entonces, yo tuve conocimiento y con el ministro de Justicia, repito, se establece esta política penitenciaria de ordenar los penales, pero la ejecución misma de esta operación, por ejemplo, de la operación Mudanza, no corresponde al presidente de la República y tampoco, repito, participé en ella. Señor Alberto Fujimori, el día 7 de mayo del año 1992, dada la intervención que se realizó en el establecimiento penitenciario Castro Castro, se realizó una reunión. Indique si usted participó de esta reunión juntamente con los jefes militares y policiales. Me refiero al general de división del Ejército Peruano, comandante general del Ejército, general de división del Ejército Peruano en retiro, Juan Briones Dávila, como jefe del Ministerio del Interior, general de división del Ejército Peruano, Julio Rolando Salazar Monroe, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, teniente general de la Policía Nacional del Perú, Adolfo Cuba y Escobedo, director general de la Policía Nacional del Perú, general de la Policía Nacional del Perú, Federico Gonzalo Hurtado Esquerre, y el coronel de la Policía Nacional del Perú, Alfredo Vivanco Pinto, entre otros oficiales de la Policía Nacional y el Ejército. Señor juez, disculpe usted, para solicitar una aclaración con respecto a la fecha, por cuanto en la lectura de la disposición, disculpe usted,
la remisión de información remitida por el señor representante del Ministerio Público no hace referencia a la fecha 7 de mayo, o en todo caso, si pudiera leer el extremo o en qué parte, porque no lo ubicamos, disculpe usted, y tampoco se leído por usted. Claro que sí, fiscal. claro que sí, doctor. En este escrito que se presenta a su despacho, hace una descripción de los hechos que son materia de imputación al señor declarante Fujimori. En el desarrollo de esta imputación, este resumen sobre los hechos, se menciona de que al darse esta situación de conflicto dentro del establecimiento penitenciario, se da una reunión de emergencia. Eso está, permítame precisarlo. Eso está en la quinta hoja, en el último párrafo. Se indica de que en horas de la noche del 7 de mayo de 1992, luego de las acciones que se tomaron, hubo una reunión de emergencia y habrían estado presentes todas estas autoridades que he mencionado, ¿no? Y se señala claramente de que en esta reunión no se descartaría la presencia del señor Mori, tomando en cuenta su calidad como jefe de Fuerzas Armadas. Y se entendería que él estaría informado mínimamente sobre los acuerdos que se habrían tomado en aquella reunión. Muchas gracias por la aclaración. Señor juez, en todo caso, un poco felizmente, el señor fiscal debería reformular la pregunta, porque la pregunta fue sostenida si participó en una reunión en el penal, y en el penal no fue. Lo que dice la disposición y remisión de aclaración fiscal es que el día 7 de mayo, en el Pentagonito, no en el penal, habría, en ese momento, el señor presidente habría participado, pero la pregunta fue realizada. ¿Qué alcance tuvo usted en la reunión en el penal? Entonces solicitaría que reformule la pregunta en condicional, punto número 1 y 2, precisando que el lugar fue el Pentagonito, de acuerdo a la remisión fiscal, y no en el penal. Gracias. De otro lado, señor fiscal, no la objeción realizada. Señor magistrado, señor abogado, hago la aclaración. De repente no se escuchó por algún problema con el audio. No se mencionó de claro, le decía, no se mencionó de que la reunión habría sido en el penal, sino que habría sido a partir de los hechos que se dieron dentro del penal, y efectivamente la reunión habría sido en el Pentagonito también. Es importante aclarar que la pregunta se hizo en condicional, toda vez que también en el escrito se ha mencionado, expresamente lo dice así: no se descartaría la presencia del expresidente Alberto Fujimori en dicha reunión. Por ello, vuelvo a repetir que en esta reunión habría estado presente, y la pregunta justamente pretende aclarar aquello para que pueda quedar esclarecido ese punto. Bien, conteste. Señor juez, señor fiscal, niego mi participación en esas reuniones y menos en estos detalles que se me pretende imputar. Muy bien. Y tomando en cuenta la respuesta del señor Alberto Fujimori, la siguiente pregunta es para que precise, tomando en cuenta que no ha estado presente en aquella reunión realizada en el Pentagonito el día 7 de mayo de 1992, para que indique si sobre los acuerdos que se tomaron o que se realizaron en esa reunión fueron informados
a usted, señor Alberto Fujimori, tomando en cuenta la condición que usted tenía en esa fecha? Oposición, señor juez, con el debido respeto, mi patrocinado no podría dar alcance con respecto a una reunión donde no participó. Se está presuponiendo que él tendría que tener un conocimiento cognitivo de una reunión donde no participó. Tendría que ser la pregunta trasladada a los participantes o realizar la lectura de la declaración de ellos para recién con ello trasladar la pregunta, ¿no? Esa pregunta no carece de pertinencia y utilidad, señor magistrado. Gracias. O en todo caso que se reformule. Gracias. Para el lado de la objeción, señor fiscal. Señor magistrado, atendiendo a la oposición que formula el abogado de la defensa, se considera de que la pregunta es pertinente, es conducente y útil, toda vez de que lo que se le pregunta es si tendría conocimiento de los acuerdos que se habrían tomado en la reunión que se habría realizado en el Pentagonito el día 7 de mayo de 1992, que si bien el señor Alberto Fujimori no estuvo presente, se presumiría que al haber sido jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, tendría que tener o habría tenido que tener conocimiento pleno de las acciones o los acuerdos que se habrían realizado. La pregunta se direcciona en ese sentido, señor magistrado. Correcto. Bien, entonces, aclarada la pregunta, vamos a declarar infundada la objeción. No obstante, ha contestado declarante no conocer, pero para fines de esclarecimiento. No olvidemos que estamos en una etapa indagatoria y la finalidad es esclarecer, ¿no? Si conoce o desconoce. Adelante, conteste la pregunta, señor Fujimori. Niego, señor juez, conocer esos detalles. Muy bien, eso es todo por mi parte, señor magistrado. Correcto, señor fiscal. Bien, vamos a traer la defensa técnica del señor Fujimori. Fujimori, si desea hacer las preguntas respectivas. Adelante, doctor. Dos preguntas puntuales, su señoría, en la medida que evidentemente está clara como tal la declaración. Con su venia, disculpe usted, con la venia del señor fiscal, la primera pregunta es la siguiente. Señor Fujimori, ¿usted brindó alguna directiva, alguna orden directa al personal encargado de la ejecución Plan Mudanza 1 para eliminar algún terrorista o detenido en el establecimiento penitenciario? Mi respuesta la doy con una sola palabra, ninguna. Con su venia, si usted me permite, ¿puedo continuar, su señoría? Continúe, doctor. Está usted en la luz de la palabra. Haga la pregunta respectiva. Muchas gracias, su señoría. Una pregunta adicional para terminar este tema. Fiscalía ha sostenido que usted habría tomado conocimiento con respecto a alguna reunión del 7 de mayo, y no solo 7 de mayo, otras reuniones de acuerdo a la remisión, para que diga, en atención a lo sostenido, algún funcionario militar, coronel, comandante, le rindió a usted cuentas con respecto a la supuesta ejecución extrajudicial, con respecto a la eliminación de personas, algún funcionario, policía, coronel, ministro, le rindió a usted cuentas, le dijo usted, hemos eliminado a tal persona siguiendo sus instrucciones? Mi respuesta es contundente, no deja lugar a duda ninguna, señor juez, señor fiscal. No tengo más preguntas, su señoría, estando el estadio procesal indicado. Muchas gracias. Correcto. Bien. Finalmente, señor Alberto Fujimori, ¿algo que desee agregar, además de lo que ha señalado, respecto a los hechos imputados en su contra? Adelante. Sí, señor juez, mi interés es para que se aclare esta acusación, que yo no he tenido participación alguna en esta supuesta
eliminación de personas, y a pesar que he estado mal, recuperándome poco a poco, he querido participar en esta etapa de investigación preparatoria, con el fin de aclarar que no tengo ninguna participación. Niego todos los cargos del señor fiscal, que por lo demás no presenta absolutamente ni una sola prueba. Correcto. Bien, entonces hemos concluido con la diligencia indagatoria dispuesta. Se le agradece a todos los presentes. Siendo las 10:20, esta diligencia ha concluido. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, señor fiscal. Buenos días con todos. Buenos días.